Theresa May busca hoy en Bruselas renegociar el acuerdo sobre el Brexit que alcanzó con los 27 y que tumbó el Parlamento británico. La Unión Europea se niega a tocar ese texto y el divorcio sin acuerdo se acerca. Para analizar la marcha de este complicado proceso de salida nos acompañan esta tarde el profesor de Derecho Internacional Miguel Acosta y la directora del Centro de Documentación Europea Maricruz Arcos, los dos de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues los líderes europeos ya se lo habían advertido a Theresa May, el pacto no se toca. ¿Ahora vuelve Theresa May a Londres con las manos vacías o creéis que hay margen para la esperanza? Bueno, algún margen sí le han dejado, pero no respecto al acuerdo, por supuesto. El acuerdo está cerrado y el acuerdo está cerrado desde hace tiempo, con lo cual no cabe el acuerdo de un castillo de naipes. A nada que se toque cualquier cosa se derrumba entero, con lo cual el único margen que puede tener es la declaración política para la negociación de la relación futura, pero claro, esa negociación de la relación futura no tendría lugar hasta que no hubiera un acuerdo de salida, con lo cual pues estamos en una situación un poco de parálisis, de día de la marmota. Otra vez volvemos a solicitar que se negocie el acuerdo, otra vez nos encontramos que no hay posibilidades. Bueno, la verdad es que una cosa está clara, en Reino Unido quiere un acuerdo. Ha dicho el Parlamento británico que no quiere una salida sin acuerdo, un no deal, y tenemos que tener en cuenta una cosa que ya se ha comentado aquí en otras ocasiones. El acuerdo que se está negociando ahora, o por lo menos se ha acordado, que ni siquiera está autenticado, ni está ratificado por ninguna de las dos partes, ni nada por el estilo, es simplemente un acuerdo provisional que va a tener una duración, una vigencia temporal. Es ese, digamos, espacio temporal entre supuestamente 1 de abril o 30 de marzo del 2019 hasta 31 de diciembre del 2020. Y en ese periodo es donde realmente se tiene que negociar el tratado importante, el que va a establecer las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea. La declaración política que se adoptó junto al acuerdo en noviembre del 2019 establecía unos principios básicos que van a ser la base de esa negociación. Si eso se puede modificar, estupendo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no haya en el futuro una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. El resto de los temas están más o menos negociados. Ese es el principal escollo. Claro, esa es realmente la cuestión. Lo que no quiere Reino Unido es que se vuelva a instalar una frontera entre el territorio de Irlanda. Sí. Sigue siendo el escollo a día de hoy. Theresa May ha estado también en Irlanda del Norte buscando apoyo de los unionistas. Los líderes europeos, Juncker, Tusk, le pedían una propuesta realista a la primera ministra británica. ¿Cuál puede ser esa propuesta? Claro. Bueno, al parecer no la ha habido, puesto que no ha habido... No hay propuesta, ¿no? El problema es que Reino Unido ha dejado muy claro que este acuerdo no es el que quiere. El Parlamento británico ha dicho, esto no lo quiero. Pero cuando le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que quieres para poder hablar? Dice, no, espérate, vamos a hablar, pero ¿vamos a hablar de qué? Esto está cerrado. Tú aceptas esto y seguimos hablando, como bien decía Miguel, de nuestra relación de futuro. Que ahí es donde está realmente lo importante, porque va a ser lo que condicione los próximos años. Y no hay ninguna posición por parte del Reino Unido. Muchas veces lo hemos comentado en esta mesa, una desunión tal, e incluso dentro de los propios grupos políticos británicos, que es muy difícil buscar una posición no ya de partido, sino de país, que es lo que nos hace falta para poder negociar esa relación futura con la Unión Europea. Por lo tanto, ¿por dónde puede venir? Pues de momento parece que por el no acuerdo. Yo, si me lo permitís, yo voy a mojarme y yo veo, porque lo que se ha acordado hoy, ¿verdad?, es que a finales de febrero se van a volver a reunir, este mismo lunes se van a reunir los jefes de las delegaciones negociadoras de ambas partes. Yo me arriesgaría a intuir la decisión de ampliar el plazo de negociación. 6 meses, que implicaría, de acuerdo con el último informe jurídico del Parlamento Europeo, que Reino Unido tenga que participar en las elecciones al Parlamento Europeo, digamos con una representación provisional, en el momento en el que vaya un Brexit, pues esos europarlamentarios pues tendrían que dimitir, y en esos 6 meses intentar, limar esa declaración política que puede ser el elemento, al menos mínimo, que pueda intentar cambiar la opinión del Parlamento británico. También es verdad
en 6 meses en Reino Unido pueden pasar muchas cosas. Sí. Pueden pasar muchas cosas, como nuevas elecciones, como un segundo referéndum, etc. Para la Unión Europea, antes sí, ya no lo ven mal, y para Reino Unido sería un balón de oxígeno, sobre todo para Theresa May, para intentar renegociar esa declaración política, intentar convencer al Parlamento británico y llegar a un acuerdo, porque las dos partes quieren un acuerdo. Entonces, a dos partes quieren un acuerdo, antes o después tendrán que ceder. Yo creo que la Unión Europea ya ha cedido bastante, y yo creo que, en mi opinión, la famosa flema británica, antes o después, va a tener que ceder también algo. Sí, parece que hoy las reuniones se han mantenido en un clima bastante mejor del que esperábamos ayer, a la luz de las declaraciones de Donald Tusk, ¿no? Aludiendo incluso al infierno para referirse a los que promovieron el Brexit sin tener un plan de salida. Bueno, yo creo que fue casi una expresión coloquial, ¿no? Que comentábamos antes que quizás se le escapó lo que mucha gente piensa. En menuda nos han metido estos británicos sin saber realmente dónde quieren llegar, y eso, pues bueno, pues nuestra tradición judio-cristiana nos lleva a hablar del infierno como el peor de los sitios posibles, ¿no? Efectivamente, eso en Reino Unido ha tenido una respuesta horrible, ¿no? Porque bueno, pues se han sentido casi insultados cuando los han mandado al infierno. Sí, la situación podía haber sido efectivamente más tensa, y bueno, pues afortunadamente entre la flema británica y la politez de las instituciones europeas creo que se han mantenido estas reuniones de hoy sin llegar a las manos. No obstante, no se ha llegado a nada. Sí, no se han llegado a las manos, pero tampoco se ha llegado a nada. Parece que yo 6 meses lo veo un poco excesivo cuando decía de la ampliación del plazo, pero parece que 8 semanas sí se acepta con facilidad. No obstante, a 2 de abril hay que tener la foto para el Parlamento Europeo. Y entonces, convocatoria. Claro, el 2 de abril se hace la convocatoria al Parlamento Europeo, y entonces España, ¿qué tiene? ¿54 o 59 diputados? Porque si participan los británicos, nosotros tendríamos 54 otra vez, no 59. También cabe, he escuchado algunas voces decir, bueno, si finalmente no se van, cabe después hacer unas elecciones provisionales, específicas, parciales para incorporar diputados británicos, y en vez de 751 volvería a subir el número de diputados del Parlamento Europeo sin que nadie perdiese los que había consolidado. Pero una situación, bueno, no voy a decir infernal, pero al menos sí incómoda, ¿no? Sí, el líder de la oposición en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, le ha ofrecido su ayuda a Theresa May para intentar desbloquear la situación, pero poniendo como condición que se acepten las propuestas laboristas, ¿no?, de su partido. ¿Cuáles serían esas prioridades y qué creéis que puede aportar Jeremy Corbyn a buscar una salida a la situación? Bueno, en las últimas semanas lo que el Partido Laborista promueve es un segundo referéndum. Evidentemente que el Partido Laborista lo que pretende oficialmente es la conclusión de un acuerdo. Eso está claro, si bien las bases promueven un segundo referéndum, incluso la retirada de la petición de abandono de Reino Unido de la Unión Europea. Pienso que quizás esas propuestas son contradictorias con lo que el Partido Conservador está defendiendo, sobre todo la parte, digamos, más euroescéptica del Partido Conservador, que son realmente los que más se han sentido defendidos con las palabras de Donald Tusk. Entonces, yo creo que el juego político ahora mismo en Reino Unido que está haciendo Corbyn es promover unas elecciones generales. Voy a incendiar aún más la negociación de cara a que esto ya no tenga la posibilidad de avanzar adelante, y la única salida sea o bien retirar la solicitud, lo dudo, o bien convocar nuevas elecciones, viendo que Theresa May es incapaz de sacar este embrollo adelante. Claro, ¿no? Incluso a mí me parece mucho más democrático convocar nuevas elecciones que hacer un segundo referéndum, porque bueno, el Parlamento es el depositario de la soberanía del pueblo, y lo que no podemos estar es, cada vez que no nos va a interesar lo que va a decir el Parlamento, le preguntamos al pueblo, porque al pueblo es más difícil es más fácil de liarlo y conseguir que diga. Sí. Entonces, bueno, el Parlamento tiene su sitio, y yo creo que es mucho más responsable que sea el Parlamento el que se pronuncie. Exactamente. Además, una cosa, un dato objetivo, y es que el sistema democrático británico es uno de los más valorados del mundo, porque es muy simple.
todo se decide en el Parlamento británico realmente, por mayorías. Que lo puede todo menos convertir un hombre en mujer, ¿no? Esa era la clásica no tiene del más, Parlamento. No tiene más complejidad. Entonces, el hecho de haberle metido un elemento extraño, como es un referéndum, de preguntarle a la población sobre algo importante, eso ha distorsionado totalmente la estructura democrática y parlamentaria en Reino Unido. Y yo considero que, en cierto modo, se encuentra en ese embrollo, se mete un embrollo que no están familiarizados y quizás un segundo referéndum todavía vaya a volver más a complicarlo más todavía. Cuando además tampoco está claro que los laboristas no quieran un Brexit. No todos los laboristas no quieren un Brexit, que volvemos a la misma. Entre las 8 familias de los Tories y los no sé cuántos de los laboristas, entre los que unos sí quieren un Brexit con acuerdo, otros prefieren quedarse. Es una situación en la que quizá lo más limpio sería una nueva convocatoria de elecciones y que ese nuevo Parlamento decidiera sobre el tema. Sí, Theresa May lo que busca es renegociar ese acuerdo, lo referente a la salvaguarda de la frontera irlandesa, pero aunque la Cámara de los Comunes levantara el veto al tratado de retirada, después tendrían que aprobarlo también los parlamentos de los 27. Bueno, primero el Parlamento Europeo, ¿no? Bueno, primero que ha sido el que ha negociado y ya después tendríamos que aprobar, claro, porque la relación no es solamente con la Unión Europea. Sí, y ahí se aplicarían las normas constitucionales de los Estados miembros. En algunos casos es una mera decisión del Gobierno, en otros casos es una aprobación en el Parlamento Nacional, incluso algún Estado tiene incluso previsto un referéndum vinculante. Ahí ya nos quedamos en las manos de los 27 Estados miembros. No debería haber problema, El problema está en el Parlamento británico. Salvados escollo, entiendo que no debería haber ningún tipo de problema respecto a esa posteriores votaciones. Lo que no habría es tiempo para hacerlo antes del 29 de marzo. Cada vez tenemos menos tiempo, claro. Cada vez tenemos menos tiempo. Bueno, al margen de la visita de Theresa May a las instituciones europeas, ha habido más noticias de actualidad esta semana en el Parlamento, en las instituciones también. Va a haber una propuesta de la Comisión que nos ha llamado la atención por la trascendencia que puede tener para los ciudadanos de toda la Unión Europea, que es la de poner en común, a disposición de cualquier médico, cualquier hospital, los historiales, los datos médicos de cada paciente, para que en cualquier país de la Unión se pueda consultar esos datos. ¿Qué va a suponer esta medida si se llega a aprobar? Pues mira, a mí es una medida que después de pensarla un poquito me parece interesantísima. Me parece un efecto colateral del mercado interior que realmente acerca al ciudadano esa conquista de lo que es el mercado interior. No te digo que al principio no me echase un poco para atrás, que pensé, y la protección de datos personales, esos historiales médicos circulando por ahí, pero cuando ahora mismo vemos que es una realidad, que los ciudadanos circulamos libremente por toda la Unión Europea, que en cualquier sitio nos puede pasar cualquier cosa, no te digo que vayamos a hacer turismo sanitario, pero que estás de viaje o estás de estudio o estás de trabajo en otro país miembro de la Unión Europea, te pasa algo y tienen que atenderte y a golpe de un clic el médico que te va a atender tiene tu historial y encima en su lengua. Me parece una idea buenísima. Pero claro, es que nos encontramos que en España, por ejemplo, que la sanidad está dividida por comunidades autónomas. Si yo estoy en Galicia y tengo que ir a un médico, no pueden ver mi historial. Lo único que se consigue es que si yo voy con mi tarjeta sanitaria donde tengo escrita una receta, me dan en una farmacia en Galicia y después se lo cobran a la sanidad andaluza. Claro. Bueno, así no podemos hacer libre circulación de ciudadanos, así no podemos hacer esa Europa sin fronteras interiores. También he visto que, por ejemplo, entre Estonia y Finlandia ya existe algo de esto, que son estados muy digitalizados, entonces, pues efectivamente con la tarjeta sanitaria de Estonia puedes ir a una farmacia en Finlandia y sacar tus medicinas. Entonces, bueno, pues son cuestiones que creo que son muy interesantes. Sí. Vamos, lo que positivamente, evidentemente, el carácter integrador de la medida a nivel europeo dentro del mercado común, como dice Maricruz, es muy positivo. Ya no va solamente con la tarjeta azul europea, sino ya también, digamos, hay una libre circulación de esos datos hospitalarios. Claro, la cuestión es que eso ya ha surgido algunas voces críticas, son con los países que tienen un régimen interior
como puede ser España o Alemania, descentralizado. Pero claro, esto va a implicar, fijaos, es una recomendación además, esto va a requerir además varias puestas en común con los estados, con los agentes afectados, con los pacientes, con los organismos profesionales, etcétera. Pero claro, ¿esto quién lo va a pagar? Para empezar. Y luego, evidentemente, en el ámbito, por ejemplo, español, tenemos el problema que dice Maricruz, la descentralización en Alemania exactamente igual. Y luego hay que buscar parámetros técnicos, como dice la recomendación, comunes para todos los estados. Esto es, cómo se presenta una receta, cómo se presenta un historial médico, para que cada estado realmente lo pueda interpretar adecuadamente. Esto es, en definitiva, es como en su momento se hizo el visado, como en su momento se hizo el pasaporte, es hacer un formato único para todos los estados. Ahí, digamos, está la complejidad y, de todos modos, esto todavía va a costar varios años y negociaciones en todos los afectados. Hay otro asunto que nos gustaría tratar, aunque sea brevemente, porque ayer un grupo de trabajadores del Parlamento Europeo presentaron un juramento contra el acoso sexual al que esperan que se sumen los candidatos a las elecciones europeas de mayo. La propia defensora del pueblo europeo se mostró sorprendida porque se puedan producir este tipo de casos en una institución como el Parlamento Europeo. Bueno, sí, la verdad es que yo lo que he leído de Emilio Reilly, que me parece una persona a la que hay que seguir en todos sus Twitter y demás, pues es un referente, es que lo que le sorprende es que haya efectivamente estas situaciones de acoso y que afortunadamente, aunque efectivamente señala que ha vivido en un mundo de hombres y que, bueno, pues no es que se haya sentido acosada, pero que era frecuente esa situación de poder frente al el inferior, ¿no?, o algo parecido, pues que lo que sí se alegra es que haya mecanismos para denunciar esos acosos. Efectivamente, esto es una cuestión cultural eminentemente, es decir, yo tengo que reconocer que nunca me he sentido ni discriminada ni acosada, aunque he vivido muchos años en un mundo de hombres, cada vez más en un mundo de mujeres, y espero que mis compañeros masculinos tampoco se sientan acosados por esa situación de ser minoría, pero bueno, en Europa tenemos que demostrar que tenemos un modelo social en el que estas cosas no se producen, o al menos creo que la declaración es muy significativa, no solamente que me comprometo a no realizar acoso, sino también a denunciar cada vez que me entere que esto existe, a prevenir que estas situaciones no se puedan dar. Creo que es muy interesante que haya esa declaración, bueno, es como jurar los principios de la Unión Europea o algo así. Me ha llamado la atención la fórmula de juramento, pero bueno. Vamos, Miguel, brevemente. Sí, realmente no debería ser necesario hacer este juramento, pero desgraciadamente nos encontramos en una sociedad donde el acoso sexual cada vez está, digamos, más en las planas de los medios de comunicación. Yo lo veo muy positivo como medida provisional a efectos de eliminar totalmente el acoso sexual en las instituciones europeas. La cuestión es muy sencilla, la cuestión es que supuestamente hay un 55% de mujeres a nivel europeo que han sido objeto de acoso sexual, en cambio el Parlamento Europeo, con 6.000 trabajadores, solamente se ha registrado un caso. Eso es impensable, eso se ve claramente que hay una política de silencio absoluto, con lo cual ese juramento lo veo muy positivo. Me temo que habrá algún europarlamentario que sea reticente a hacerlo, pero bueno. No se comprometerá con ello. Bueno, quedará marcado. Seguiremos hablando de este y otros temas de la Unión Europea el próximo jueves. Muchas gracias a los dos, a Miguel Acosta, Maricruz Arcos. Y ahora llegan los compañeros de deportes con Ángel Gámez a la cabeza. Será después de unos minutos de publicidad. Hasta luego.